Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. Sons 11. La oscuridad parecía tragarse la ciudad cuando llegué al viejo hotel. Mi nombre es Marcos, y mi llegada aquí no fue por casualidad. Después de años de trabajo agotador y rutinas sin fin, decidí tomarme un descanso. Lo que no sabía era que mi estancia en este lugar traería consigo secretos que cambiarían mi vida para siempre. El hotel, el refugio, no se encontraba en ninguna parte destacada del mapa. Apenas había señalización que indicara su presencia. Cuando me bajé del taxi y vi el edificio, sentí que algo no estaba bien. A pesar de su antigüedad, parecía estar intacto, como si hubiera sido preservado por alguna fuerza misteriosa. La fachada estaba cubierta de enredaderas y las luces parpadeaban intermitentemente, como si la energía misma dudara en seguir fluyendo. Decidí entrar, sin saber qué esperaba encontrar. La puerta chirrió al abrirse, y un aire frío me envolvió de inmediato. El vestíbulo estaba vacío, apenas iluminado por una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas en las paredes. La recepcionista, una mujer de rostro inexpresivo y ojos cansados, me dio la bienvenida con una sonrisa apagada. «Bienvenido a El Refugio», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Puedo ayudarle en algo?» La habitación que me asignaron estaba en el tercer piso, al final de un largo pasillo. El hotel parecía más grande de lo que imaginaba, con pasillos que se retorcían y puertas que crujían con cada paso. A medida que subía las escaleras, noté algo extraño. El aire era más denso en el segundo piso. Cada vez que me acercaba a una nueva puerta, sentía una presión incómoda, como si alguien estuviera al otro lado, observándome. Al llegar a mi habitación, una sensación de alivio me invadió, aunque no pude evitar mirar hacia atrás, como si algo me estuviera siguiendo. La puerta se cerró con un suave clic, y al entrar, la habitación se sintió vacía. Aunque las paredes estaban decoradas con fotos antiguas, todas de la misma familia. La cama estaba cubierta con una colcha de terciopelo, y el aire olía a madera envejecida. No era el tipo de habitación lujosa que esperaba, pero había algo en la atmósfera que me mantenía intrigado. Decidí descansar por un momento, pero algo me detuvo. La lámpara de noche comenzó a parpadear, primero lentamente, luego con más rapidez, como si una fuerza invisible jugara con ella. Un frío repentino se apoderó de la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, un sonido leve, como el arrastre de pasos, comenzó a escucharse en el pasillo. Me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta, pero al abrirla no vi nada. Solo el eco de esos pasos persistía en el aire. Me giré para cerrar la puerta, pero al hacerlo, vi algo que me hizo detenerme por completo. Al fondo, en el pasillo, la figura de un hombre se erguía inmóvil mirando directamente hacia mí. No podía distinguir su rostro, solo la oscuridad que lo rodeaba. No sabía por qué, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, sin hacer ningún ruido. No podía apartar la vista de él, y cuando estaba a tan solo unos metros de mí, la figura se detuvo, y con voz baja y temblorosa susurró: «Has venido a buscar respuestas, pero algunas cosas son mejores si permanecen en la oscuridad». La figura permaneció inmóvil en el pasillo, con sus ojos fijos en mí, como si pudiera ver más allá de lo que estaba frente a él. El aire a mi alrededor se volvió más denso,
y el silencio de la noche se hacía casi insoportable. Intenté hablar, pero mi voz se ahogó en mi garganta, atrapada por la presión que sentía en el pecho. No podía moverme, ni siquiera dar un paso atrás. ¿Quién eres?, logré finalmente susurrar, aunque mi voz temblaba de miedo. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados. Cada paso parecía resonar en el pasillo vacío, creando un eco que me hacía sentir cada vez más atrapado. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, su rostro finalmente comenzó a tomar forma en la oscuridad. Era un hombre, aunque no podía decir si estaba vivo o muerto. Su rostro estaba arrugado, como si estuviera cubierto de una capa de polvo y olvido. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente, pero había algo más en su expresión. Era como si lo conociera, como si fuera alguien que ya había estado en mi vida, pero no podía recordar cuándo ni cómo. «Has llegado demasiado tarde», dijo la figura con una voz que sonaba a susurro, pero al mismo tiempo resonaba en mi mente. «Las puertas ya están cerradas». En ese instante, el aire se volvió más pesado y el frío se intensificó. Algo en la habitación comenzó a cambiar. Las paredes parecían moverse, y las sombras que se proyectaban en ellas comenzaron a alargarse, como si estuvieran estirándose hacia mí. La figura, ahora más cercana, extendió una mano hacia mi rostro. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz casi inaudible, pero la figura no respondió. En lugar de eso, su mano se acercó a mi cara, tocando ligeramente mi mejilla. Al hacerlo, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo, como si algo oscuro estuviera entrando en mí. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral, y de repente mi mente comenzó a llenarse de imágenes fragmentadas. Vi visiones de otros momentos, otros lugares, y lo peor de todo, personas que no reconocía, pero que sentía cercanas, como si hubieran sido parte de mi vida en otro tiempo, otro lugar. De repente, todo se desvaneció, y me encontré de nuevo en la habitación, solo, con la puerta cerrada tras de mí. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo, podía sentirlo. Algo se movía a mi alrededor, pero no podía verlo. Solo podía oírlo. Susurros, pasos que se deslizaban sobre el suelo, y una sensación de ser observado desde todos los rincones de la habitación. Miré hacia el espejo, pero lo que vi me heló la sangre. No era mi reflejo el que me miraba. Era la misma figura del pasillo, con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida. Estaba dentro del espejo, observándome como si estuviera esperando algo que no podía comprender. La figura sonrió aún más, y en sus labios las palabras se formaron de manera lenta y deliberada. «Te he estado esperando, Marcos». La sonrisa de la figura en el espejo se alargó aún más, casi rozando la grotesca exageración de una sonrisa macabra. Mis ojos no podían apartarse de ella. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, huir, pero mis pies permanecían clavados en el suelo, como si la habitación misma me estuviera reteniendo. «Te he estado esperando, Marcos», susurró nuevamente, y esta vez la voz no provenía solo del espejo, sino que la sentí dentro de mi cabeza. La figura comenzó a moverse, deslizándose a través de la superficie del cristal, como si fuera parte de él. Mi respiración se aceleró, y mi mente comenzaba a nublarse con la confusión y el miedo. Intenté apartar la vista, pero no pude. No podía dejar de mirarlo. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si la habitación estuviera comprimiéndome, y la sensación de claustrofobia se intensificaba con cada segundo. Cada vez que intentaba moverme, el aire parecía volverse más espeso, más denso, dificultando cada uno de mis movimientos. La figura ya no estaba en el espejo,
Ahora estaba de pie frente a mí, justo donde antes solo había reflejos. Su presencia me rodeaba, una oscuridad palpable que parecía absorber toda la luz de la habitación. Este es el lugar donde todos los que vienen aquí se quedan atrapados, dijo, su voz casi un eco dentro de mi mente. Tu curiosidad te ha traído hasta aquí, pero ahora no hay salida. Con un grito ahogado, traté de dar un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies comenzó a desmoronarse. Las paredes se desvanecieron y la habitación, la casa misma, parecía desaparecer en la nada. Estaba cayendo, pero no podía ver a dónde. Todo era oscuro, vacío, y mi cuerpo parecía ser arrastrado hacia un abismo que no podía entender. «Bienvenido al hotel, Marcos», dijo la figura, pero ahora su voz sonaba más distante, como si estuviera perdiéndose en el eco de la oscuridad. «Este es el último lugar al que llegarás». El abismo se cerró sobre mí, y la oscuridad me tragó por completo. 12. El viento soplaba con fuerza esa noche, arrastrando hojas secas por la calle vacía. Mi nombre es Andrés, y aunque nunca fui alguien supersticioso, esa noche sentí algo extraño en el aire. Una sensación que no me dejaba tranquilo, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no podía comprender. Había llegado a un pequeño pueblo en el norte para visitar a un viejo amigo, Javier, quien se había mudado allí hace años. El pueblo, rodeado de bosques densos y montañas, siempre me había parecido tranquilo, casi apartado del mundo. Pero algo en ese momento me decía que algo había cambiado. Al llegar, la primera impresión que tuve del lugar no fue de bienvenida. Las casas, aunque bien cuidadas, tenían un aire sombrío, como si los días soleados nunca llegaran hasta allí. Las luces titilaban en algunas calles y las sombras parecían alargarse más de lo normal, cubriendo cada rincón con una neblina espesa. Javier me había dejado una nota en su puerta, pidiéndome que lo esperara en su casa. «Es fácil de encontrar», decía la nota. «Solo sigue el camino principal y gira a la derecha cuando llegues al árbol antiguo». El árbol al que hacía referencia era imposible de pasar por alto. Era gigantesco, con ramas que se extendían como garras hacia el cielo, y su tronco, grueso y nudoso, parecía desafiar la naturaleza misma. Al pasar por su lado, una extraña sensación me recorrió el cuerpo, como si estuviera siendo observado. Intenté sacudir esa sensación, pero no pude evitar mirar hacia atrás, donde el árbol, en su imponente oscuridad, parecía seguirme con su sombra. La casa de Javier estaba al final del camino, una estructura antigua de madera, desgastada por los años, pero aún firme. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Decidí no esperar más y entré. No había rastro de Javier en la entrada, pero sus cosas estaban esparcidas por el lugar, como si no hubiera tenido tiempo de recogerlas. Cerré la puerta detrás de mí y recorrí la casa en busca de él. El aire estaba cargado, denso, como si algo estuviera a punto de suceder. En la sala principal, una chimenea apagada se encontraba en el centro, con varias sillas dispuestas alrededor. Un viejo reloj de pared hacía eco con su tic-tac rítmico, pero algo en su sonido me incomodaba. Era más fuerte de lo normal, como si estuviera en algún lugar más cercano de lo que parecía. En la esquina de la sala noté algo extraño. Un cuadro antiguo colgaba en la pared, representando un paisaje boscoso, pero lo que más llamó mi atención fue el detalle del árbol, el mismo árbol que había visto al llegar. En la pintura, las sombras de las ramas parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Me acerqué al cuadro, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí, una presencia,
como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se había vuelto más frío, y el tic-tac del reloj, ahora más fuerte, resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando el mismo punto. «Javier, ¿estás ahí?», llamé en voz alta, pero no recibí respuesta. Solo el sonido del reloj y el eco de mi propia voz. La atmósfera en la casa de Javier se volvió aún más pesada. A pesar de la calma aparente, algo estaba mal. Algo en el aire me hacía sentir como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. El sonido del reloj de pared se había vuelto ensordecedor, y cada tic-tac parecía estar pulsando con fuerza dentro de mi cabeza, casi como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando. Pero no, la figura estaba ahí, claramente visible. Era una persona, de pie entre los árboles, mirándome fijamente con unos ojos tan oscuros que no podía distinguir su rostro. El miedo recorrió mi cuerpo, y por un momento no supe si debía apartar la mirada o quedarme observando. De repente, el tic-tac del reloj se detuvo. Un silencio profundo se apoderó de la casa. Un silencio tan absoluto que me hizo sentir como si el mundo entero hubiera dejado de existir por un instante. Al girarme para mirar a mi alrededor, algo cambió en la habitación. Las paredes se habían estrechado y la luz de la chimenea parecía más débil, como si estuviera apagándose lentamente. «Javier», volví a llamar, mi voz ahora llena de desesperación. Pero no hubo respuesta. Mi cuerpo se tensó cuando escuché un suave susurro provenir del rincón de la sala. No entendí lo que decía, pero las palabras eran claras. «No deberías haber venido». Era una voz rasposa, como si el sonido viniera de la misma casa, de sus paredes, como si las sombras se hubieran apoderado de su propia estructura. Me giré, buscando la fuente del susurro, y fue entonces cuando vi la figura del cuadro moverse. En la pintura, la figura que antes estaba quieta entre los árboles comenzó a caminar, acercándose al borde del lienzo. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Era como si esa figura estuviera saliendo de la pintura, atravesando el lienzo y acercándose a mí, paso a paso. Me eché atrás, chocando con el mueble detrás de mí, y en ese momento la figura desapareció de la pintura, como si el cuadro hubiera absorbido toda la luz y las sombras que la rodeaban. La casa crujió. Un sonido bajo, profundo, que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Las paredes se agitaron y el suelo bajo mis pies tembló levemente. En el espejo que colgaba cerca de la chimenea vi una sombra, algo que no era mi reflejo, pero que se movía como yo. ¿Qué estaba pasando? De repente, la puerta de la casa se cerró con un estruendo y pude escuchar el viento azotando las ventanas. Pero lo más aterrador fue lo que sentí en ese momento. Una presencia detrás de mí, fría y palpable. No podía moverme. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Pero no era una persona. No era humano. «Has despertado lo que no debía ser despertado», susurró la misma voz, ahora más fuerte. «Y ahora no puedes salir». La voz en las sombras creció más fuerte, resonando en las paredes de la casa. «No puedes escapar. No importa a dónde vayas. El ciclo está completo». La presencia detrás de mí se hizo más densa, y el aire se volvió tan frío que podía ver mi respiración en el aire. Sentí cómo el suelo se desmoronaba debajo de mis pies, y la habitación parecía disolverse a mi alrededor. Las paredes, antes sólidas, comenzaron a crujir y a agrietarse, como si estuvieran cediendo a algo mucho más grande que yo. Giré rápidamente para enfrentar lo que me estaba persiguiendo, pero lo único que vi fue una oscuridad profunda,
más espesa que la noche misma. La figura del cuadro, ahora completamente fuera del lienzo, se encontraba frente a mí. Sus ojos oscuros y vacíos me miraban fijamente, como si estuviera esperando que aceptara mi destino. No podía moverme. La figura se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de cada paso, de cada segundo de mi horror. Este lugar es el último refugio de aquellos que buscan respuestas, dijo la figura con una voz susurrante, profunda, como si proviniera de una dimensión diferente. Y ahora tú formas parte de él. La oscuridad se tragó toda la luz, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi corazón acelerado. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el aire denso y frío que me rodeaba. La figura estaba tan cerca que pude sentir su presencia como un peso físico sobre mi cuerpo. La realidad misma parecía desvanecerse, y yo ya no sabía si estaba soñando, atrapado en una pesadilla sin fin, o si en verdad todo estaba sucediendo. Con un último suspiro de desesperación, la figura extendió una mano hacia mi rostro, y en ese momento sentí una presión indescriptible en mi pecho, como si me estuviera arrancando algo vital. El aire se volvió más espeso, y las sombras comenzaron a engullirme, apoderándose de cada rincón, cada centímetro de mi ser. Finalmente, la casa se tragó mi alma, y con un crujido final, el silencio lo llenó todo. Ya no había luz, ya no había sonido, solo la oscuridad infinita. La noche había caído sin que me diera cuenta. Mi nombre es Carmen, y estaba en un pequeño pueblo al norte, conocido por sus hermosos paisajes y su tranquilidad. Sin embargo, había algo inquietante en el aire esa noche. La calma usual del lugar se sentía distorsionada, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para manifestarse. Decidí quedarme en una posada local, un lugar modesto pero acogedor, con paredes de piedra que parecían absorber cualquier ruido. Había estado viajando durante días, y la idea de descansar antes de continuar mi viaje me pareció lo mejor. La posada, llamada el Refugio del Viento, era conocida por sus antiguos muebles y su hospitalidad. Aunque al principio todo parecía perfecto, algo en la atmósfera me dejó inquieta. La dueña, una mujer mayor con una sonrisa amable pero distante, me recibió al entrar. «Bienvenida», dijo con voz suave. «Tenemos una habitación disponible. No es lujosa, pero es tranquila». La habitación estaba en el segundo piso, al final de un largo pasillo. Cuando llegué allí, la puerta se abrió con un chirrido, y la luz de la lámpara en la esquina de la sala iluminó la habitación con una calidez tenue. La cama estaba cubierta con sábanas de lino blanco, y una pequeña ventana ofrecía una vista del bosque cercano. Aunque parecía acogedora, había algo extraño en el aire, un frío sutil, pero persistente, que no desaparecía. Me dejé caer sobre la cama, cerrando los ojos por un momento, pero no pude evitar la sensación de estar siendo observada. Me levanté, decidida a explorar un poco más. El pasillo, vacío y silencioso, parecía alargarse más de lo normal, como si la casa misma tuviera una vida propia. Los cuadros en las paredes, de paisajes antiguos, no parecían estar colgados correctamente, como si alguien los hubiera movido con prisas. Al llegar a la escalera, un susurro débil llegó a mis oídos. No estaba segura de si era el viento o algo más, pero decidí seguir la fuente del sonido. Al final del pasillo había una pequeña puerta que nunca había notado antes. Estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver una luz parpadeante. La sensación de curiosidad me impulsó a abrirla. Dentro, la habitación estaba vacía, pero lo que vi sobre la mesa me hizo detenerme en seco. Era un reloj antiguo, de bolsillo,
con inscripciones en un idioma que no pude identificar. El reloj seguía funcionando, pero no estaba marcado con la hora correcta. En lugar de las cifras tradicionales, las manecillas giraban en círculos, como si estuvieran atrapadas en un bucle sin fin. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta detrás de mí se cerró violentamente. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se había vuelto frío de nuevo, y los susurros que había oído antes comenzaron a intensificarse. Parecían provenir de las paredes, del suelo, de la misma casa. No debías entrar, susurraron las voces, y mi respiración se volvió más errática. Al darme vuelta para salir, el reloj comenzó a sonar, pero no de la manera normal. Cada campanada era más profunda, más resonante, como si viniera de algún lugar lejano. La luz parpadeó, y una sombra se deslizó a través de la pared, moviéndose hacia mí. No pude ver bien qué era, solo que era algo oscuro, sin forma definida, pero su presencia llenó la habitación. La sombra se deslizaba lentamente hacia mí, y el aire se volvía más espeso. Sentí una presión en el pecho, como si el lugar mismo estuviera intentando sofocarme. La luz de la lámpara titilaba, y el sonido del reloj, ahora más fuerte que nunca, llenaba la habitación con una vibración extraña que parecía recorrer mis huesos. La sombra seguía acercándose, su contorno indistinto, pero cada vez más palpable. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo estuviera pegajoso, atrapándome en su abrazo invisible. El susurro se hizo más fuerte, y las palabras que antes apenas podía entender, ahora se clarificaban en mi mente. Te hemos estado esperando. Mis ojos se fijaron en el reloj, que seguía girando de manera errática. Las manecillas giraban en círculos, pero ya no estaban marcando el tiempo, sino algo mucho más inquietante. Cada vez que el reloj daba una vuelta, sentía como si el espacio a mi alrededor se distorsionara. Algo dentro de mí me decía que debía detenerlo, pero no podía moverme. No podía apartar los ojos de ese objeto maldito. De repente, la sombra se detuvo frente a mí. Un frío intenso me envolvió, y la figura, aunque aún indistinta, parecía mirarme con unos ojos vacíos, pero llenos de una penetrante oscuridad. «No eres bienvenida aquí», susurró, y la voz no provenía de la figura, sino del mismo aire que me rodeaba. Este lugar no es solo un refugio, es una trampa. Un temblor recorrió mi cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me decía que no era bienvenida? La puerta por la que había entrado estaba cerrada con llave, y al intentar abrirla, me di cuenta de que no había cerradura. No podía salir. El reloj comenzó a sonar nuevamente, más fuerte que antes, y cada campanada parecía destrozar la quietud de la habitación. En un impulso, tomé el reloj de la mesa y lo lancé contra la pared. El impacto fue ensordecedor, pero cuando el reloj tocó el suelo, algo extraño ocurrió. En lugar de romperse, el reloj comenzó a absorber la luz de la habitación, tragándola por completo. La oscuridad se apoderó de cada rincón, y en ese momento me di cuenta de que algo en la casa había cambiado. La sombra que antes se encontraba frente a mí ya no estaba allí. Ahora, la figura estaba en el espejo, mirando directamente a través de él, como si me estuviera observando desde otro plano. Su rostro estaba más claro ahora. Era una mujer, pero no de carne y hueso. Su piel era gris, como si hubiera sido arrancada del tiempo. Sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban con una intensidad antinatural. «Bienvenida a El Refugio del Viento», dijo la figura con una voz suave pero aterradora. «Eres parte de la historia ahora. No hay vuelta atrás». La oscuridad me rodeaba y el aire se hacía más espeso.
La casa parecía haber cobrado vida, y las paredes, antes inmóviles, ahora respiraban, como si estuvieran vivas. La figura en el espejo comenzó a moverse, acercándose más, como si quisiera atravesarlo y estar a mi lado. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me giré para escapar, pero antes de que pudiera moverme, el reloj, que había quedado en el suelo, comenzó a girar por sí mismo. Cada vez que lo hacía, el espacio alrededor de mí se distorsionaba más y podía escuchar risas, susurros y ecos de algo más allá de la realidad. Te he estado esperando, susurró nuevamente la figura. Ahora eres mía. La figura en el espejo ya no era solo una imagen. Ahora su rostro estaba más cerca y su sonrisa se alargó, distorsionándose hasta volverse grotesca. El tiempo no tiene poder aquí, dijo, y sus palabras parecían llenar la habitación, vibrando en el aire. Ni siquiera el reloj puede salvarte ahora. La oscuridad a mi alrededor comenzó a girar, como si todo el espacio se estuviera desintegrando. El reloj en el suelo siguió girando, sus manecillas ahora moviéndose a una velocidad frenética, marcando un tiempo que ya no existía. Cada vez que el reloj giraba, el entorno a mi alrededor cambiaba. Las paredes se retorcían, el techo se desmoronaba y el suelo parecía abrirse hacia un abismo sin fin. Este lugar no es solo una prisión, continuó la figura, ahora tan cerca que su rostro estaba a pocos centímetros del mío. Es una puerta, y ahora tú eres parte de ella. El refugio del viento no te dejará ir, nunca lo hará. Sentí cómo mi cuerpo se estremecía. No podía escapar, no podía moverme. El aire se volvía más denso, más pesado. Mi respiración se aceleraba, y mi mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero todo era confuso. Estaba atrapada en un ciclo sin fin, donde el tiempo se desvanecía y la oscuridad me absorbía poco a poco. La figura comenzó a disolverse, desvaneciéndose en el aire, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Eres parte de la historia ahora. De repente, el tiempo dejó de moverse. Todo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las sombras se congelaron y la figura desapareció por completo. Lo único que quedaba era la oscuridad, más densa que nunca. Pero no era un vacío cualquiera. Era una oscuridad viva, pulsante, que me rodeaba por completo. No pude luchar más. La casa, el reloj, la figura, todo se había desvanecido, y con ellos mi sentido de realidad. Todo lo que quedaba era un eco, un susurro lejano. Te hemos estado esperando. Y entonces el silencio lo llenó todo. Cuando llegué a la vieja casa, el sol ya se había escondido detrás de los árboles. El aire estaba frío, más frío de lo que esperaba para un día de otoño. La carretera que llevaba hasta allí era estrecha y llena de baches, como si nadie la hubiera tocado en años. Yo no sabía por qué había aceptado quedarme en ese lugar. Tal vez fue porque mi tía me había insistido tanto, o tal vez porque necesitaba escapar de todo lo que había dejado atrás en la ciudad. Lo único que sabía con certeza era que esa casa tenía algo extraño, algo que no podía explicar. La fachada de la casa estaba cubierta de hiedra. Sus ventanas sucias reflejaban apenas un destello de luz de luna. Parecía que la casa misma me observaba mientras sacaba mis maletas del auto. Cuando abrí la puerta principal, un chirrido agudo resonó en el aire, como si la madera protestara por ser molestada después de tanto tiempo. Dentro, el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Encendí una pequeña linterna que llevaba en mi bolsillo y comencé a explorar lentamente. El interior era aún más deprimente de lo que había imaginado. Las paredes estaban llenas de grietas.
y el papel tapiz colgaba en algunos lugares, revelando manchas oscuras debajo. Había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. En el suelo, capas de polvo acumulado crujían bajo mis pasos. Todo parecía abandonado, pero también habitado. No podía explicarlo, pero sentía que algo me observaba desde las sombras. Subí las escaleras, que crujieron con cada paso que daba. Mi habitación estaba al final del pasillo, la única que tenía una cama hecha y algunas velas encendidas. Alguien, probablemente mi tía, había preparado esto para mí. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien había estado aquí. Dejé mis cosas en el suelo y me senté en la cama. El colchón era duro, pero no me importó. Estaba demasiado cansado para pensar en eso. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un golpe suave, como si algo hubiera caído en otra habitación. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que solo era el viento o la casa asentándose. Pero número. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, más cercano. Me levanté y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Abrí la puerta lentamente y miré hacia el pasillo oscuro. No había nada, solo silencio. Volví a la cama, tratando de calmarme. Es solo tu imaginación, me dije a mí mismo, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de este lugar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché otro sonido. Esta vez fue diferente. Era un susurro, tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. Abrí los ojos de golpe y miré hacia la ventana. La cortina se movía ligeramente, aunque no había viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de nuevo y caminé hacia la ventana. La abrí lentamente, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero afuera solo había oscuridad. Un bosque denso que parecía tragarse cualquier rastro de luz. Cerré la ventana y volví a la cama, pero ya no pude dormir. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía entender todavía. Y mientras yacía allí, escuchando los pequeños crujidos de la casa, empecé a darme cuenta de que esta no sería una estadía normal. Pasaron los días, aunque apenas podía distinguir el tiempo en esa casa. Las noches se volvieron más largas, más densas, como si la oscuridad misma tuviera vida propia. Los sonidos extraños ya no me sorprendían. Ahora formaban parte de mi rutina inquietante. Golpes, susurros, pasos que resonaban en los pasillos vacíos. Todo parecía diseñado para mantenerme al borde del colapso. Pero lo peor no eran esos ruidos. Lo peor era la sensación de que algo dentro de la casa estaba cambiando. Una noche, mientras intentaba leer un libro a la luz de una vela, escuché un crujido diferente. No venía del piso ni de las paredes, sino del techo. Al principio pensé que era una rama golpeando contra la ventana, pero el sonido continuó, cada vez más fuerte, más insistente. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a estallar. Subí las escaleras hacia el ático, un lugar que había evitado desde mi llegada. La puerta estaba entreabierta, y un aire frío salía de allí, como si algo me invitara a entrar. Con manos temblorosas, empujé la puerta. El ático estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y objetos cubiertos de polvo. En el centro de la habitación había algo que no había notado antes. Un espejo grande y antiguo, apoyado contra la pared. Su marco estaba tallado con formas extrañas, figuras que parecían moverse cuando mirabas demasiado tiempo. Me acerqué, hipnotizado por mi propio reflejo. Pero entonces algo cambió. Mi reflejo no me imitó. En lugar de eso, sonrió.
Una sonrisa lenta, siniestra, que no era mía. Retrocedí, pero el reflejo avanzó hacia mí, extendiendo su mano como si quisiera atravesar el vidrio. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sentí que el aire se hacía más pesado, más difícil de respirar, y entonces vi algo detrás de mí en el reflejo. Una figura alta, encapuchada, de pie justo a mis espaldas. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el ático vacío, las sombras danzando con la luz de mi vela. Volví a mirar el espejo, pero mi reflejo ya no estaba. En su lugar, solo había oscuridad, un vacío que parecía tragarse toda la luz. Dejé caer la vela y corrí escaleras abajo, sin detenerme hasta llegar a la puerta principal. La abrí de golpe y salí corriendo hacia el bosque, sin importarme a dónde iba. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando finalmente me detuve, estaba perdido, rodeado de árboles que parecían inclinarse sobre mí como espectadores silenciosos. Miré hacia atrás, esperando ver la casa, pero no había nada, solo oscuridad. Y entonces escuché su voz. Era baja, casi un murmullo, pero clara. «Siempre has estado aquí». Desperté en mi cama, sudando frío. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando me levanté, vi algo que me heló la sangre. En el espejo pequeño de la cómoda, mi reflejo me sonrió de nuevo. 2. Cuando entré en la habitación del hotel, supe de inmediato que algo no estaba bien. No era solo el olor a humedad o el zumbido constante de las luces fluorescentes que parpadeaban sobre mi cabeza. Era algo más sutil, algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía como un peso en el pecho. Había llegado a este pequeño pueblo por trabajo, una conferencia aburrida que apenas me interesaba. El hotel, según las reseñas en línea, parecía decente. Pero ahora, parado frente a esa puerta con el número 13 pintado torpemente en la madera desgastada, sentí que había cometido un error al quedarme aquí. La habitación era pequeña y deprimente, con muebles viejos que parecían haber sido robados de otra época. Las cortinas estaban descoloridas, y cuando intenté cerrarlas, una de las varillas se rompió en mis manos. La cama tenía un colchón hundido en el centro, como si alguien hubiera dormido allí durante años sin moverse. Me senté en el borde, tratando de convencerme de que todo esto era normal, que los hoteles baratos siempre eran así. Pero entonces escuché el primer ruido, un golpe suave, como si alguien hubiera tocado la pared desde el otro lado. Me quedé quieto, esperando que fuera mi imaginación, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Me levanté y caminé hacia la pared, presionando mi mano contra ella. Estaba fría, demasiado fría para ser natural. Golpeé suavemente, esperando escuchar el eco hueco que indicaría que no había nada detrás. Pero no hubo eco, solo silencio. Decidí ignorarlo y comencé a desempacar mis cosas. Coloqué mi computadora portátil sobre la mesa junto a la ventana, pero cuando la encendí, la pantalla parpadeó antes de apagarse completamente. Intenté reiniciarla varias veces, pero fue inútil. Frustrado, me levanté y miré por la ventana. Desde allí podía ver el estacionamiento casi vacío, y más allá, un bosque oscuro que parecía tragarse cualquier rastro de luz. Algo en ese bosque me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado. Fue entonces cuando noté la figura. Al principio pensé que era un reflejo, tal vez de alguien caminando afuera, pero cuando me acerqué más a la ventana, vi que la figura estaba dentro del bosque, entre los árboles. Era alta y delgada, vestida con lo que parecía una capa larga y oscura. Su rostro estaba cubierto,
pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Me alejé rápidamente de la ventana, mi corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente había sido un truco de la luz, pero no pude sacarme esa sensación de encima. Decidí salir de la habitación por un rato, tal vez caminar un poco para despejar mi mente. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, iluminado solo por una tenue luz amarillenta que parpadeaba intermitentemente. Caminé hacia el ascensor, pero cuando presioné el botón, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, al final del pasillo, justo donde comenzaba la penumbra, vi algo que me heló la sangre. Una sombra se movía lentamente, arrastrándose por las paredes como si tuviera vida propia. Retrocedí hacia el ascensor, presionando el botón repetidamente hasta que las puertas finalmente se abrieron. Entré y presioné el botón del lobby, pero el ascensor no se movió. En su lugar, las luces comenzaron a parpadear y escuché un murmullo bajo, como voces susurrando en una lengua que no entendía. Las puertas se abrieron de golpe, pero no estaba en el lobby. Estaba en un pasillo diferente, uno que no reconocí. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y el aire olía a algo podrido. Caminé lentamente, buscando alguna señal de dónde estaba, pero cada puerta que intenté abrir estaba cerrada con llave. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde una única puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente y entré. Dentro encontré una habitación idéntica a la mía, pero todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. En el centro de la habitación había una maleta abierta sobre la cama. Dentro vi algo que me dejó sin aliento. Una foto mía, tomada hace años, en un lugar que no recordaba, y debajo de la foto una nota escrita a mano que decía: «Siempre has estado aquí». Sentí que el aire se hacía más pesado, como si la habitación misma intentara aplastarme. Mis manos temblaban mientras sostenía la foto, incapaz de apartar la vista de ella. No entendía cómo era posible que existiera, cómo alguien había sabido de ese momento olvidado de mi pasado. Pero lo que realmente me aterrorizaba no era la foto en sí, sino la certeza de que algo en este hotel sabía más sobre mí de lo que yo mismo recordaba. Dejé la foto en la maleta y retrocedí lentamente hacia la puerta. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Era como si las sombras mismas tuvieran ojos. Volví a mirar la maleta, y esta vez vi algo que no había notado antes. Dentro, junto a la foto, había un pequeño espejo redondo, como los que usaban las mujeres antiguamente para arreglarse. Lo tomé con cuidado, aunque algo dentro de mí me advertía que no debía hacerlo. Cuando lo levanté, mi reflejo no apareció de inmediato. En su lugar, vi una escena distorsionada, la habitación donde estaba, pero diferente. Las paredes estaban cubiertas de sangre fresca, y en el centro de la cama había un cuerpo sin vida. Me llevó unos segundos darme cuenta de que el cuerpo era yo. Solté el espejo, que cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El sonido fue ensordecedor, como un grito que resonó en toda la habitación. Me tapé los oídos con las manos, pero el eco continuó, cada vez más fuerte, hasta que sentí que mi cabeza iba a estallar. Cuando finalmente pude abrir los ojos, ya no estaba en esa habitación extraña. Estaba de vuelta en mi propia habitación del hotel, sentado en la cama,
sudando frío. Miré a mi alrededor, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo, junto a mis pies, había un pequeño fragmento de espejo. Lo recogí con manos temblorosas y lo miré. En su superficie, distorsionada pero clara, vi la misma escena que había visto antes. La habitación llena de sangre, el cuerpo sin vida en la cama. Y esta vez, el cuerpo me miraba directamente, con una expresión de terror absoluto. Escuché un golpe en la puerta. Me paralicé, incapaz de moverme. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, acompañado de una voz baja y rasposa que susurraba desde el otro lado. Es hora. No sé qué hice después. No recuerdo haber abierto la puerta ni haber salido corriendo del hotel. Solo sé que cuando desperté, estaba en el bosque, rodeado de árboles oscuros y silenciosos. En mi mano aún sostenía el fragmento de espejo, ahora manchado de sangre. Y cuando lo miré de nuevo, vi algo nuevo. Mi reflejo, sonriendo, con los ojos completamente negros. Tercero, cuando mi abuela murió, me dejó su vieja casa en el campo. No era una herencia que esperaba ni quería, pero tampoco podía rechazarla. La casa estaba llena de recuerdos, aunque no todos eran buenos. Había pasado algunos veranos allí cuando era niño, pero siempre sentí que algo andaba mal en ese lugar. Mi abuela nunca hablaba mucho sobre la historia de la casa. Solo decía que tenía historias antiguas y que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Ahora, años después, yo estaba de vuelta, tratando de decidir qué hacer con el lugar. La casa era grande y vieja, con techos altos y habitaciones llenas de muebles cubiertos de sábanas blancas. Todo olía a polvo y humedad, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Pero lo que más llamó mi atención fue el ático. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, algo que nunca había visto antes. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, ella se puso nerviosa y cambió de tema rápidamente. «No abras esa puerta», me dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Claro, eso solo aumentó mi curiosidad. Pasaron varios días antes de que reuniera el coraje para intentarlo. Conseguí unas pinzas y un martillo, y después de unos minutos de forcejear con el candado, este finalmente cedió con un chasquido metálico. Abrí la puerta lentamente, y un aire frío salió del ático, como si hubiera estado sellado por años. Encendí una linterna y subí las escaleras chirriantes, cada paso resonando en el silencio de la casa. El ático estaba lleno de cajas viejas, baúles y muebles cubiertos de polvo. En el centro de la habitación había algo que destacaba, un maniquí antiguo, vestido con un vestido blanco descolorido. Su rostro estaba pintado con rasgos delicados, pero sus ojos parecían seguirme mientras caminaba. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ese maniquí no parecía normal. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica que me hizo retroceder de golpe. Miré mis manos, confundido, pero no había marcas ni señales de lo que acababa de sentir. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Era un crujido suave, como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el maniquí ya no estaba en su lugar original. Ahora estaba más cerca de mí, como si hubiera avanzado mientras yo no miraba. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí salir del ático, pero cuando bajé las escaleras, escuché otro ruido. Esta vez fue un susurro, tan bajo que apenas pude distinguirlo. Venía de arriba. Volví a subir lentamente, con la linterna temblorosa en mis manos.
El maniquí ahora estaba justo frente a la puerta, bloqueando mi camino. Su rostro seguía siendo inmóvil, pero sus ojos parecían brillar con una luz propia. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Escuché risas. Eran risas infantiles, agudas y distorsionadas, como si vinieran de otra época. Venían de todas partes y de ninguna, rebotando en las paredes del ático. Sentí que el aire se hacía más pesado, más difícil de respirar. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Detrás del maniquí había una figura pequeña, una niña vestida con un vestido blanco sucio. Su cabello largo y desordenado cubría su rostro, pero pude ver sus manos extendidas hacia mí. Retrocedí rápidamente, tropezando con una de las cajas. Cuando me levanté, la niña ya no estaba. Solo el maniquí seguía allí, mirándome fijamente. Intenté salir corriendo, pero la puerta del ático se cerró de golpe frente a mí. Estaba atrapado. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un trueno en el ático, dejándome completamente aislado. Mi respiración se aceleró mientras intentaba girar la perilla, pero ésta no cedía. Era como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. Me di la vuelta lentamente, enfrentando al maniquí que seguía allí, inmóvil pero intimidante. Sus ojos parecían brillar aún más intensamente, como dos pequeñas luces atrapadas en su rostro pintado. Las risas infantiles regresaron, esta vez más fuertes, más cercanas. Venían de todas direcciones, mezclándose con susurros que no podía entender. Miré hacia las sombras, tratando de encontrar la fuente de esos sonidos, pero lo único que veía era el maniquí frente a mí. Entonces, algo cambió. El vestido blanco del maniquí comenzó a moverse, aunque no había viento. Era como si algo dentro de él cobrara vida. Me alejé hasta chocar contra una de las paredes, mis manos temblando mientras sostenía la linterna. La luz temblorosa iluminó algo que no había notado antes. Detrás del maniquí había un espejo viejo y polvoriento apoyado contra una de las vigas. En su superficie, distorsionada por el tiempo, vi mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, estaba la niña del vestido sucio, mirándome fijamente con una sonrisa torcida. Giré rápidamente, esperando verla detrás de mí, pero no había nadie. Solo el maniquí y yo en el ático. Volví a mirar el espejo, y esta vez la niña estaba más cerca, casi tocándome en el reflejo. Su mano extendida parecía querer alcanzarme, pero cuando intenté retroceder, sentí algo frío rozar mi brazo. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada. Fue entonces cuando escuché su voz. No venía del espejo ni de las sombras. Venía de dentro de mi cabeza, clara y aguda. No deberías haber abierto la puerta. Sentí un dolor punzante en mi pecho, como si algo me estuviera comprimiendo desde adentro. Caí de rodillas, jadeando, mientras las risas y los susurros se volvían ensordecedores. Todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, como si el ático mismo estuviera derritiéndose. Lo último que vi fue al maniquí avanzando hacia mí, sus ojos brillantes fijos en los míos. Cuando desperté, estaba afuera de la casa, tirado en el césped mojado. El sol estaba saliendo, y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado después de abrir la puerta del ático. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Entré corriendo a la casa para asegurarme de que todo estaba bien. Pero cuando subí al ático, encontré algo que me heló la sangre. El candado estaba intacto, cerrado exactamente como lo había encontrado antes de romperlo. Y dentro del ático, a través de una pequeña rendija en la puerta, pude ver el maniquí, ahora vestido con mi ropa, mirándome directamente.
4. Cuando me mudé al pequeño apartamento en el tercer piso del edificio, pensé que sería un nuevo comienzo. Después de meses de estrés y problemas personales, necesitaba algo sencillo, algo que me diera paz. El lugar no era lujoso, pero estaba limpio y tranquilo, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol por las mañanas. La casera, una mujer mayor con una sonrisa amable, me dijo que el apartamento tenía historia, pero no le di mucha importancia. Todos los lugares viejos tienen alguna historia, ¿no? La primera noche fue normal, o al menos eso creí. Me acosté temprano después de desempacar mis cosas y caí en un sueño profundo. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté para lavarme la cara, algo extraño ocurrió. Mientras me miraba en el espejo del baño, noté algo diferente en mi reflejo. No era nada obvio al principio, solo una sensación de que algo no encajaba. Mi postura parecía más encorvada, mis ojos más oscuros, como si no hubiera dormido en días. Me restregué los ojos y me incliné más cerca del espejo, tratando de convencerme de que estaba cansado, que solo era mi imaginación. Pero entonces lo vi claramente. Mi reflejo no me imitó. En lugar de moverse cuando yo lo hacía, mi reflejo permaneció quieto, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba cómo su cabeza se inclinaba lentamente hacia un lado, como si estuviera evaluándome. Retrocedí instintivamente, pero el reflejo avanzó hacia mí, extendiendo su mano como si quisiera atravesar el vidrio. Grité y cerré los ojos, esperando que cuando los abriera todo volviera a la normalidad. Cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, el reflejo estaba donde debía estar, imitando mis movimientos exactamente como siempre. Intenté convencerme de que había sido un truco de la luz, un momento de cansancio o estrés. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido suave proveniente del baño. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera tocando el espejo desde el otro lado. Me quedé paralizado en mi cama, cubriéndome con las mantas como si eso pudiera protegerme. El sonido continuó durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente cesó, dejando solo un silencio opresivo. No pude dormir bien esa noche, y cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí que algo había cambiado. El aire en el apartamento parecía más pesado, más denso, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Fui al baño para lavarme la cara, tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba. Pero cuando miré al espejo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba sonriendo. No era una sonrisa normal, sino una mueca torcida, casi burlona, que no correspondía en absoluto a mi expresión seria. Retrocedí rápidamente, tropezando con el borde de la alfombra. Mi reflejo no retrocedió conmigo. En cambio, se quedó allí, sonriendo mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Quise correr, pero algo me detuvo. Era como si el espejo me estuviera atrapando, obligándome a mirar. Entonces, el reflejo habló. Su voz era baja y distorsionada, como un eco que venía de muy lejos. «No puedes escapar», dijo, sus labios moviéndose lentamente, fuera de sincronía con las palabras. Me alejé del baño tan rápido como pude, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto del día evitando el espejo, tratando de convencerme de que estaba alucinando. Pero por la noche, cuando apagué las luces, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando hacia mi habitación. Agarré una linterna y la encendí, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Entonces lo vi. Al final del pasillo, justo frente al baño, había una figura parada frente al espejo.
Era mi reflejo, pero no estaba dentro del espejo esta vez. Estaba afuera, vestido con mi ropa, mirándome directamente. Levantó una mano lentamente y señaló hacia mí, como si me estuviera acusando de algo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonando en el silencio del apartamento. Entendido. Aquí está el cierre del relato, manteniendo el tono y estilo establecidos. Retrocedí lentamente hacia mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. La figura seguía avanzando, sus pasos pesados resonando en el pasillo como un eco interminable. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando bloquearla con todo mi peso. Pero entonces escuché su voz al otro lado, baja y distorsionada, como si viniera de muy lejos. No puedes esconderte. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, aunque yo seguía presionándola con todas mis fuerzas. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío, más denso, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a mi alrededor. Mis manos temblaban mientras buscaba algo con qué defenderme, pero lo único que encontré fue una pequeña lámpara de mesa. La agarré con fuerza, esperando que pudiera servir como arma. La puerta se abrió de golpe, lanzándome al suelo. La figura estaba allí, parada en el umbral, mirándome con esa sonrisa torcida que había visto en el espejo. No era exactamente como yo, pero tampoco era completamente diferente. Era como una versión distorsionada de mí mismo, con ojos oscuros y vacíos que parecían tragarse toda la luz de la habitación. Levantó una mano hacia mí y sentí un dolor punzante en mi pecho, como si algo estuviera arrancándome desde adentro. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, como si la realidad misma estuviera colapsando. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue a la figura inclinándose sobre mí, su rostro a solo unos centímetros del mío. Su aliento era frío, como el aire de una tumba, y susurró algo que no pude entender. Cuando desperté, estaba en mi cama, sudando frío. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la habitación. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Me levanté lentamente, todavía temblando, y fui al baño para lavarme la cara. Pero cuando miré al espejo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo seguía ahí, pero ahora llevaba una cicatriz profunda en su mejilla izquierda, una que yo no tenía. Sonrió lentamente, como si supiera algo que yo no. Intenté romper el espejo, golpeándolo con todas mis fuerzas, pero no se rompió. Solo quedó una grieta en el centro, como una telaraña que se extendía por toda la superficie. A través de la grieta pude ver los ojos de mi reflejo brillando intensamente, observándome desde el otro lado. Salí corriendo del apartamento, sin importarme a dónde iba. Cuando llegué a la calle, miré hacia arriba, hacia la ventana de mi apartamento, y allí, parado frente al espejo, estaba mi reflejo, mirándome directamente desde el tercer piso. 5. Cuando compré la vieja casa en las afueras del pueblo, pensé que sería el lugar perfecto para escapar de la ciudad. Necesitaba paz y tranquilidad después de meses de trabajo agotador y problemas personales. La casa era grande y algo descuidada, pero tenía un encanto rústico que me atrajo desde el principio. Los vecinos apenas pasaban por allí, y eso me pareció ideal. Lo que no sabía era que la casa tenía secretos propios, secretos que pronto comenzarían a desvelarse. La primera noche fue extraña, aunque no podía identificar exactamente por qué. El aire dentro de la casa era pesado, como si llevara años acumulando recuerdos que nadie quería recordar. Me acosté temprano,
esperando dormir profundamente, pero algo me despertó en mitad de la noche. No fue un ruido fuerte ni una luz repentina, sino un susurro. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas de los árboles contra la ventana, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de las paredes. Era un murmullo bajo, casi inaudible, como voces hablando en una lengua que no entendía. Me levanté lentamente, tratando de seguir el sonido. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Caminé por el pasillo, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Las voces se hicieron más claras mientras me acercaba a una de las habitaciones al final del pasillo, una que no había explorado antes. La puerta estaba entreabierta y un aire frío salía de ella, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en pleno invierno. Empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba vacía, excepto por una silla antigua en el centro y una lámpara colgante que oscilaba ligeramente, aunque no había corriente de aire. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como garabatos hechos con tinta negra. Al principio pensé que eran dibujos infantiles, pero cuando me acerqué más, vi que formaban palabras en un idioma que no reconocía, escritas repetidamente en patrones que parecían moverse si mirabas demasiado tiempo. Las voces se volvieron más fuertes, más insistentes. Venían directamente de las paredes, como si las mismas estuvieran vivas. Puse mi mano sobre una de las marcas y sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Fue entonces cuando escuché algo claro por primera vez. Mi nombre. Alguien o algo estaba susurrando mi nombre desde las paredes. Retrocedí rápidamente, pero las voces me siguieron, ahora más altas, más urgentes. Decían cosas que no podía entender, frases entrecortadas que parecían advertencias. «No perteneces aquí», susurraban. «Esto no es tuyo». Intenté salir corriendo de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Las voces se convirtieron en gritos, llenando la habitación con un caos ensordecedor. Sentí algo frío rozar mi cuello, como dedos invisibles intentando tocarme. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. El silencio fue absoluto, opresivo. Las luces regresaron y la habitación parecía normal de nuevo. Las marcas en las paredes habían desaparecido y la silla estaba en una esquina, como si nunca hubiera estado en el centro. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y me refugié en mi cama, temblando. Pero esa no fue la última vez que escuché las voces. Pasaron los días, aunque apenas podía distinguir el tiempo dentro de esa casa. Las noches se volvieron más largas, más densas, como si la oscuridad misma estuviera creciendo dentro de las paredes. Las voces regresaban cada vez que intentaba dormir, susurros que parecían venir desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. Al principio eran solo murmullos incomprensibles, pero pronto comenzaron a formar palabras claras, frases dirigidas directamente a mí. «No perteneces aquí. Esto es nuestro. Deja este lugar». Intenté ignorarlas, convencerme de que era producto del cansancio o de mi imaginación. Pero las marcas en las paredes de aquella habitación comenzaron a aparecer en otros lugares, en el techo de mi habitación, en los marcos de las puertas, incluso en los espejos. Eran las mismas palabras extrañas, escritas en un idioma que no reconocía, pero que parecía vibrar con una energía propia cuando las miraba demasiado tiempo. Una noche, mientras intentaba leer para distraerme, escuché algo diferente. No eran las voces esta vez, sino pasos, lentos,
deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo hacia mi habitación. Me quedé paralizado, con el libro temblando en mis manos. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, tan denso que sentí que el aire mismo se había solidificado. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No había nadie allí, pero las voces regresaron, esta vez más fuertes, más cercanas. Venían de las paredes, del suelo, del techo. Parecían reírse de mí, burlarse de mi miedo. Intenté correr hacia la puerta, pero algo me detuvo. Era como si las paredes mismas se hubieran movido, cerrándose sobre mí. La habitación comenzó a cambiar, distorsionándose como si fuera parte de un sueño febril. Las marcas en las paredes brillaban ahora con una luz tenue, pulsando al ritmo de los susurros. Vi algo moverse en el rincón de la habitación. Al principio pensé que era una sombra, pero entonces vi claramente una figura encorvada, vestida con harapos negros. Su rostro estaba cubierto, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Se acercó lentamente, arrastrando los pies contra el suelo. Intenté gritar, pero mi voz seguía atrapada en mi garganta. La figura levantó una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera arrancándome desde adentro. Caí de rodillas, jadeando, mientras las voces se volvían ensordecedoras. Todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, como si la realidad misma estuviera colapsando. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue a la figura inclinándose sobre mí, su mano extendida hacia mi rostro. Sentí un frío inhumano, como si mi alma estuviera siendo arrastrada fuera de mi cuerpo. Cuando desperté, estaba afuera de la casa, tirado en el césped mojado. El sol estaba saliendo, y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado después de que las voces tomaran control de la habitación. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Entré corriendo a la casa para asegurarme de que todo estaba bien. Pero cuando llegué a la habitación donde había visto las marcas por primera vez, encontré algo que me heló la sangre. Las palabras ya no estaban en las paredes. En su lugar, había un mensaje nuevo, escrito en grandes letras negras que parecían sangrar tinta. Ahora eres uno de nosotros. 6. Cuando me mudé al pequeño departamento en el segundo piso de un edificio antiguo, pensé que sería una solución temporal. Necesitaba un lugar barato mientras buscaba algo mejor, y este parecía perfecto. No era lujoso, pero estaba limpio y tranquilo. La casera, una mujer mayor con una sonrisa amable pero distante, me entregó las llaves sin decir mucho más que espero que te guste. No mencionó nada sobre la historia del lugar ni sobre los vecinos, y yo no pregunté. Solo quería dejar atrás los problemas que había tenido en mi vida anterior. La primera semana fue normal, o al menos eso creí. El edificio era silencioso, casi demasiado. Apenas escuchaba a los otros inquilinos, aunque sabía que había varias personas viviendo allí. Mi apartamento tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina modesta y un baño con azulejos desgastados. Todo parecía funcional, aunque algo anticuado. Pero lo que más llamó mi atención fue una puerta extraña en el fondo del pasillo, justo antes del baño. Era más pequeña que las demás, como si hubiera sido diseñada para un armario o un espacio de almacenamiento. Sin embargo, cuando intenté abrirla, descubrí que estaba cerrada con llave. Pregunté a la casera al respecto, pero su reacción fue extraña. Me miró por un momento demasiado largo antes de responder. «Esa puerta no se abre», dijo secamente, evitando mis ojos. «No es parte del apartamento».
Su tono dejó claro que no quería hablar más del tema, así que decidí dejarlo pasar. Después de todo, ¿qué importaba una puerta cerrada? Pero esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo. Un golpe suave, como si alguien estuviera tocando la puerta desde el otro lado. Me quedé quieto, esperando que fuera mi imaginación, o tal vez algún ruido del edificio. Pero el sonido continuó, cada vez más insistente. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, mis pies descalzos apenas haciendo ruido contra el suelo frío. Coloqué mi mano sobre la perilla, pero ésta estaba helada, como si llevara horas expuesta al invierno. El golpe se detuvo tan pronto como toqué la puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, tan denso que sentí que el aire mismo se había solidificado. Entonces, escuché algo nuevo, un susurro. Era bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de la puerta. Presioné mi oído contra la madera, tratando de entender lo que decía, pero las palabras eran indescifrables, como si estuvieran en un idioma que no reconocía. Intenté girar la perilla, pero no cedió. La puerta estaba firmemente cerrada, como si hubiera sido sellada desde el otro lado. Retrocedí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Volví a mi habitación y traté de dormir, pero el susurro seguía resonando en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Al día siguiente decidí investigar más. Busqué en los cajones y armarios del apartamento, esperando encontrar alguna llave que pudiera abrir la puerta. Pero no había nada. Frustrado, volví a la puerta y la examiné más de cerca. Había algo extraño en ella. Pequeñas marcas grabadas alrededor del marco, como símbolos o letras que no reconocía. Parecían antiguas, como si hubieran sido talladas hace décadas. Esa noche, los golpes regresaron, pero esta vez fueron más fuertes, más insistentes. Sentí que algo dentro de mí me empujaba a abrir la puerta, como si fuera una necesidad irresistible. Busqué algo con qué forzarla, pero cuando levanté una silla para golpearla, escuché una voz clara detrás de mí. «No lo hagas». Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara que parpadeaba intermitentemente. Volví a mirar la puerta, y entonces vi algo que me heló la sangre. Debajo de la puerta comenzó a filtrarse una luz roja, como si hubiera fuego al otro lado. La luz roja comenzó a extenderse lentamente por el suelo, como si fuera un líquido viscoso que se filtraba por debajo de la puerta. Retrocedí instintivamente, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. La luz no era solo luminosa, tenía una cualidad extraña, casi viva, como si estuviera buscando algo, o a alguien. El susurro regresó, esta vez más claro, más cercano. No venía de la puerta, sino de todas partes, como si las paredes mismas hablaran. «Ábreme», decía la voz, baja y rasposa, como si estuviera hecha de arena y viento. «Déjame salir». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mis manos temblaban mientras buscaba algo con qué defenderme, pero todo lo que encontré fue una pequeña lámpara en el pasillo. La levanté como si pudiera usarla como arma, aunque sabía que sería inútil contra lo que fuera que estaba del otro lado. La luz roja comenzó a subir por la puerta, cubriéndola como una capa de sangre fresca. Las marcas talladas en el marco brillaron intensamente, como si respondieran a la presencia de la luz. Sentí un calor abrasador en el aire, tan intenso que pensé que me quemaría vivo. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente por sí sola. No quería mirar, pero mis ojos no podían apartarse. Al otro lado no había una habitación normal. Era un espacio infinito, lleno de sombras que se movían como serpientes,
retorciéndose y girando en un baile caótico. En el centro de ese vacío había una figura alta y encapuchada, con ojos que brillaban como brasas. Extendió una mano hacia mí y sentí que algo dentro de mí respondía, como si una parte oculta de mi ser deseara cruzar esa puerta. No, murmuré finalmente, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No voy a entrar. La figura inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera evaluándome. Luego habló. Su voz era profunda y resonante, como un trueno lejano. «Ya estás dentro», dijo, y en ese momento sentí que el aire se hacía más pesado, más denso, como si el espacio mismo estuviera cambiando. La luz roja comenzó a expandirse más allá de la puerta, invadiendo el pasillo y tragándose todo a su paso. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue a la figura avanzando hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme. Cuando desperté, estaba afuera del edificio, tirado en el suelo frío. El sol estaba saliendo y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado después de que la puerta se abrió. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Entré corriendo al edificio para asegurarme de que todo estaba bien. Pero cuando llegué a mi apartamento, encontré algo que me heló la sangre. La puerta pequeña ya no estaba. En su lugar, había una pared lisa, como si nunca hubiera existido. Pero cuando toqué la superficie, sentí que estaba caliente, como si algo al otro lado aún ardiera. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro familiar en mi oído. Pronto volveremos. 7. Cuando decidí mudarme al pequeño pueblo de Willow Creek, pensé que sería un escape perfecto de la ciudad. Necesitaba algo tranquilo, algo que me ayudara a sanar después de meses de estrés y problemas personales. El pueblo parecía sacado de una postal. Calles empedradas, casas pintorescas y un río serpenteante que lo cruzaba de un extremo a otro. Pero lo que más llamó mi atención fue el puente viejo en las afueras del pueblo, un lugar que los lugareños evitaban mencionar. La primera vez que lo vi, sentí algo extraño. Era un puente de madera antiguo, con tablones desgastados y barandales oxidados. Parecía estar a punto de colapsar, pero había algo hipnótico en él, como si te invitara a cruzarlo, aunque supieras que no debías hacerlo. Los vecinos apenas hablaban del puente cuando les pregunté. Solo uno de ellos, un anciano que solía sentarse en la plaza, murmuró algo antes de alejarse rápidamente. Nadie cruza ese puente después del anochecer. Ignoré su advertencia. Después de todo, ¿qué podía pasar? Era solo un puente viejo. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a casa después de cenar en el único restaurante del pueblo, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Venía del puente. Era un sonido bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la madera. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que era el viento o algún animal. Pero entonces lo vi. Al otro lado del puente había una figura encapuchada. Estaba quieta, como si estuviera esperando algo. No podía distinguir su rostro, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Intenté retroceder lentamente, pero la figura comenzó a moverse hacia mí. Su paso era lento, deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada vez que uno de sus pies tocaba el puente, escuchaba un crujido fuerte, como si la madera estuviera protestando por su peso. Me di la vuelta y comencé a correr, pero el sonido de los pasos detrás de mí se volvió más fuerte, más insistente. Miré por encima de mi hombro y vi que la figura estaba más cerca, demasiado cerca.
Su capucha cayó por un momento, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos completamente negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Finalmente llegué al final del puente y me escondí detrás de un árbol cercano, tratando de controlar mi respiración. Esperaba que la figura pasara de largo, pero en lugar de eso, se detuvo justo en el centro del puente. Levantó una mano hacia mí, aunque no podía verme desde donde estaba escondido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras escuchaba su voz, baja y distorsionada, como si viniera de muy lejos. Sabía que vendrías. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura permaneció allí durante lo que parecieron horas, inmóvil, como si supiera exactamente dónde estaba. Finalmente, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del bosque al otro lado del puente. Cuando la figura desapareció entre los árboles, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más ligero, como si una presión invisible se hubiera levantado. Mis piernas finalmente respondieron y corrí de vuelta al pueblo sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve dentro de mi pequeña casa, con la puerta cerrada y asegurada con el pestillo. Me deslicé hasta el suelo, temblando, mientras intentaba convencerme de que todo había sido un truco de la imaginación o un juego de sombras. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. Pasos lentos y pesados afuera de mi casa. Venían del puente. Sabía que era imposible. Estaba demasiado lejos como para que el sonido llegara hasta aquí. Sin embargo, los pasos eran claros, deliberados, como si alguien o algo estuviera caminando hacia mí. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de las farolas. Pero entonces vi algo que me hizo retroceder bruscamente. Al final de la calle, justo donde comenzaba el camino hacia el puente, estaba la figura encapuchada. Su rostro pálido brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos negros parecían atravesarme incluso desde esa distancia. Levantó una mano hacia mí, como si me estuviera llamando. Cerré las cortinas de golpe y me alejé de la ventana, pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío, más denso, como si algo estuviera invadiendo el espacio. Entonces, escuché su voz de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza. No puedes esconderte. Intenté bloquear el sonido, cubriéndome los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, tan opresivo que sentí que el tiempo mismo se había detenido. Luego, la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió de golpe, pero no había nadie allí. Solo oscuridad, como si el mundo más allá de mi umbral hubiera sido borrado. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, arrastrándome hacia la puerta. Intenté resistir, agarrándome de los muebles, pero era inútil. Lo último que vi antes de ser arrastrado hacia la oscuridad fue la figura encapuchada, parada en el umbral, extendiendo su mano hacia mí. Cuando desperté, estaba de pie en el centro del puente, aunque no recordaba cómo había llegado allí. El sol estaba saliendo, y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Mis huellas en el polvo del puente no eran las únicas. Junto a ellas había otras, más profundas, como si algo pesado hubiera caminado a mi lado. Y al final del puente, grabadas en la madera, había palabras que no reconocí, escritas en un idioma antiguo que parecía vibrar con una energía propia. Decían: «Bienvenido a casa».
Segmento 1. El árbol vacío. Cuando me mudé a la pequeña cabaña en el bosque, pensé que sería el lugar perfecto para desconectarme del mundo. Necesitaba tiempo para escribir, para pensar, para sanar después de meses de estrés y problemas personales. La cabaña estaba aislada, rodeada por árboles altos y un silencio casi absoluto. Era exactamente lo que necesitaba, o al menos eso creí. El primer día fue tranquilo. Desempaqué mis cosas, exploré los alrededores y me senté en el porche con una taza de café, escuchando el viento mover las hojas. Pero entonces noté algo extraño. Un árbol enorme al final del sendero que llevaba al bosque. Era diferente de los demás. Su tronco estaba completamente hueco, como si algo lo hubiera devorado desde adentro. Alrededor de su base había marcas profundas, como garras o tal vez símbolos tallados a propósito. No pude evitar sentir que ese árbol no pertenecía allí, como si fuera un intruso en el paisaje. Decidí ignorarlo y seguí con mi rutina. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Era un crujido bajo, como si algo estuviera moviéndose afuera. Me levanté lentamente y miré por la ventana. El claro frente a la cabaña estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna. Sin embargo, cuando mis ojos se posaron en el árbol hueco, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada estaba parada justo frente a él, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, tal vez un animal, o incluso mi imaginación. Pero cuando miré más de cerca, la figura se movió. Entró lentamente en el árbol hueco, como si el tronco no tuviera fondo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba cómo desaparecía dentro de la oscuridad del tronco. No podía quedarme quieto. Agarré una linterna y salí de la cabaña, decidido a investigar. El aire nocturno era frío y el bosque estaba completamente en silencio, como si incluso los animales supieran que algo no estaba bien. Caminé lentamente hacia el árbol, mi linterna temblorosa en mis manos. Cuando llegué, iluminé el interior del tronco, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero no había nada, solo oscuridad, como si el árbol absorbiera toda la luz. Entonces, escuché un susurro. Venía de dentro del árbol, bajo y distorsionado, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. «Ven», decía la voz, casi inaudible pero insistente. Retrocedí rápidamente, pero el susurro se volvió más fuerte, más cercano. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, arrastrándome hacia el árbol. Intenté alejarme, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, como si el árbol mismo estuviera vivo y quisiera tragarme. Lo último que vi antes de perder el control fue una mano pálida extendiéndose desde la oscuridad del tronco, como si quisiera arrastrarme hacia adentro. La mano pálida emergió completamente del tronco, sus dedos largos y delgados como ramas secas. Intenté resistir, pero la fuerza que me jalaba era implacable. Sentí cómo mis pies se deslizaban hacia adelante, arrastrándome hacia la oscuridad del árbol. Grité, pero mi voz fue absorbida por el vacío, como si el bosque mismo no quisiera escuchar. Dentro del tronco, todo era frío y silencio. No había fondo, solo una negrura infinita que parecía expandirse mientras yo era arrastrado más profundamente. Las voces regresaron, esta vez más fuertes, más insistentes. Venían de todas partes, susurrando palabras que no entendía, pero que resonaban en mi mente como advertencias. «No perteneces aquí», decían. «Esto es nuestro». Intenté luchar, agarrándome de las raíces del árbol que sobresalían como garras afiladas, pero éstas se deshacían en mis manos como ceniza. La presión alrededor de mí aumentó.
como si el aire estuviera siendo exprimido de mis pulmones. Lo último que vi antes de ser consumido por la oscuridad fue un par de ojos brillantes dentro del árbol, observándome con una intensidad aterradora. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cama, sudando frío. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré hacia el espejo pequeño sobre la cómoda, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo tenía marcas negras en su rostro, como si alguien hubiera dibujado símbolos en mi piel mientras dormía. Salí corriendo de la cabaña, esperando escapar de lo que fuera que había ocurrido la noche anterior. Pero cuando llegué al claro donde estaba el árbol hueco, este ya no estaba. En su lugar había un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, en el suelo, justo donde había estado el tronco, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una huella fresca, claramente humana, pero mucho más grande de lo normal. Esa noche, mientras intentaba dormir de nuevo en la cabaña, escuché un crujido afuera. Era el mismo sonido que había escuchado antes, pero esta vez venía de todos lados, como si el bosque entero estuviera vivo. Miré por la ventana y vi figuras encapuchadas moviéndose entre los árboles, todas caminando hacia mi cabaña. Sus rostros eran invisibles bajo las capuchas, pero sentí sus ojos fijos en mí. Entonces, escuché el susurro de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza. Ya no puedes escapar.